terminar la otra web también y casi lo olvido. Bueno, nuevamente buenas noches para todos los que se encuentran conectados. Ahora sí, iniciando nuestra grabación, veíamos las clases pasadas, como les decía ahorita antes de iniciar la grabación, todo lo relacionado con la gerencia financiera, todos aquellos los procesos que hemos venido desarrollando y hemos venido adelantando en pro de qué, de poder mirar cómo está la empresa, cómo hacer ese diagnóstico general, cómo poder entender si la empresa está bien, si está mal, todo para qué, para poder tomar decisiones, todo para qué, para poder mirar si la empresa está bien, está rentando lo que esperamos o cómo se encuentra en estos momentos. Y obviamente veíamos todo lo relacionado con los tipos de análisis, análisis horizontal, análisis vertical, veíamos todo lo relacionado a las razones financieras, ¿sí? Y de esta misma manera, pues veíamos cómo poder tomar o qué estrategias eh, tomar para poder poner un poco mejor la empresa. Si está decaída, si no nos está dando rentabilidad, ¿qué estrategias tomar para qué? Para poder llevar a cabo un crecimiento. O si está bien, ¿qué poder hacer para poder hacer que se mantenga o que continúe creciendo, ¿no? Ese valor agregado que tanto se necesita. También es importante que tengamos en cuenta todo lo relacionado a lo que viene ya después, a las estrategias que vamos a tomar. El día de hoy y en esta fase vamos a estar viendo todo lo correspondiente a qué, al presupuesto de tesorería, que es muy similar al flujo de efectivo y ya lo vamos a mirar. ¿Por qué? ¿En qué se diferencian? ¿Cuál es su similitud y de qué consiste? Cuando hablamos de presupuesto de tesorería, tenemos que iniciar por algo muy importante que es su palabra, su nombre, presupuesto. Siempre sabemos que la sigla pre significa que antes de, ¿no es cierto? Pre, antes de. Y supuesto significa adelante, un supuesto, lo que viene, lo que esperamos, ¿cierto? De tesorería. Todos sabemos que el área de tesorería es la que maneja todo lo concerniente o lo referente a los ingresos y egresos de la compañía. Todo lo que tiene que ver con qué? Con las transacciones financieras, con el efectivo. De la misma manera, el flujo de efectivo también cuando proyectamos el flujo de efectivo, tomamos en cuenta todo lo que nos va a ingresar y todo lo que nos va a salir. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la diferencia? Que en el flujo de efectivo sí tenemos en cuenta otros conceptos que ahorita miraremos con más detenimiento. Por ejemplo, la depreciación. En el flujo de efectivo sí lo tenemos en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando las compañías van a declarar renta, cuando van a sacar su utilidad y van a decir sobre esta utilidad voy a pagar mis impuestos, ¿no es cierto? ¿Qué sucede? Debo tener en cuenta la depreciación. ¿Por qué, profe? Porque de esta manera puedo disminuir la utilidad y de esta manera voy a decir que voy a pagar menos impuestos o lo realmente que debo pagar de impuestos según conforme a la ley. En el presupuesto de tesorería no tenemos en cuenta esos conceptos porque obviamente, como todos sabemos, la depreciación no es ni una entrada ni una salida de dinero real, ¿cierto? Es un ítem netamente contable que nos permite, según la norma, poder disminuir nuestra utilidad y de la misma manera poder disminuir los impuestos que vamos a pagar. Pero entonces, continuando con lo de flujo de efectivo, los flujos de efectivos también para qué me sirven, ¿cierto? ¿Para qué necesito, profe, yo el flujo de efectivo? ¿Cuál es la ventaja de tener un flujo de efectivo, profe? Entonces, primero, porque el flujo de efectivo me da qué?
me mide la rentabilidad del proyecto. El flujo de efectivo me permite saber si el proyecto es rentable o no. Con el presupuesto de tesorería no. El presupuesto de tesorería lo llamamos como una ejecución, lo que yo voy a hacer, ¿cierto? Mientras que con el flujo también me permite evaluar, saber si un proyecto X o Y, ya lo vamos a ver, me es rentable o no me es rentable. También, ¿para qué me sirve el flujo de efectivo? El flujo de efectivo también me sirve para saber si los recursos que yo voy a invertir en ese proyecto dan rentabilidad. O sea, si el proyecto permite que los recursos que yo coloque den rentabilidad o no. Y también, como ustedes muchas veces saben, y yo sé que ustedes han vivido proyectos donde de pronto no se tiene todos los recursos para ejecutarlo. ¿Y qué hacemos? Vamos a una fuente de financiación, vamos a la banca, vamos al sistema financiero, ¿no es cierto? Vamos a algún tipo de financiación que nos permita poder ejecutar todo el proyecto, ¿cierto? Entonces, el flujo efectivo también me puede decir si el proyecto tiene esa capacidad de generar esos recursos que yo pueda o que a mí me permita poder pagar esas cuotas, pagar esos compromisos financieros a los cuales que me estoy adaptando o a los cuales me estoy comprometiendo, ¿cierto? El flujo de efectivo me sirve más para qué? Para evaluar todos esos procesos, ¿ok? Mientras que el presupuesto de tesorería, que también me muestra las entradas y las salidas, no me permite mirar esa capacidad de pago de esa posible financiación que utilice. Ya vamos a ver la estructura paso a paso del presupuesto de tesorería, que es el que ustedes realmente necesitan tener claro para poder también entender el tema de esta fase y también para poder ¿qué? Realizar la actividad que tienen para esta fase o esta unidad. Continuemos. Los elementos del flujo de caja. ¿Cuáles son los elementos del flujo de caja? Vamos a mirarlos. Primero, egresos iniciales de fondos. Aquí quiero hacerles una pregunta. Cuando hablamos en un flujo de caja de egresos iniciales de fondos, ¿a qué nos referimos? ¿Qué creen ustedes que son? A ver, cuéntenme. Pueden habilitar el micrófono, el que desee participar y comentarme. En un flujo de caja, en un proyecto, ¿cuáles pueden ser los egresos iniciales de fondos? ¿Cuáles podrían ser los egresos iniciales? Julio, buenas La noches, inversión, bienvenido. buenas noches, gracias. La ¿Sí? inversión ¿Cómo cuál? ¿Qué tipo de inversión, Julio? de socios o de préstamos externos, Ok, diría Julio, yo. pero ¿qué pasa? Está bien, pero le falta una aclaración. ¿Por qué? Porque yo puedo estar ejecutando el proyecto y necesitar recursos y entonces llegan los socios y capitalizan o hacen inversiones en el proyecto. Entonces no serían iniciales, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían los egresos iniciales? ¿Para qué sacaría dinero inicialmente en un proyecto? Vamos a dar un ejemplo de pronto para que quede la pregunta un poco más clara. Somos una constructora y vamos a crear un Sería proyecto. para, ¿Cómo, Dailin? sería para, por ejemplo, la compra de activos o los insumos que requiere para poner un Qué pena, proyecto, Dailin, es que se le escucha muy bajito. ¿Me puede repetir? Gracias. que serían para la compra de activos o lo que se requiere para iniciar el proyecto. Usted acaba de decir algo muy importante. Muchas gracias. ¿Qué se requiere para iniciar el proyecto? Exactamente.
Julio nos decía la inversión de los socios, claro, pero para iniciar el proyecto le faltaba a él también eso, ¿no es cierto? Dando el ejemplo que veníamos, somos una constructora y vamos a construir una torre de 5 pisos con 5 apartamentos por piso. ¿Cuáles serían los egresos iniciales? Lo que yo voy a sacar o lo que yo voy a pagar antes de iniciar mi proyecto, antes de poner la primera piedra, como llaman por ahí, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué empiezo yo a gastar? Primero, la compra del lote, ¿no es cierto? Compraría el lote. Dos, los permisos que debo sacar, ¿no es cierto? Permisos de XY, seguros, Estudios previos. perfecto, muy bien, Gerson. Los estudios previos, ¿no es cierto? El mismo diseño también casi prácticamente haría parte de estos procesos. Entonces, fíjense en la importancia de que podamos entender que el flujo de caja lleva unos egresos iniciales de fondo. En cambio, el presupuesto de tesorería no tiene egresos iniciales, sino ingresos y egresos de la operación, ¿ok? Entonces, en ingresos iniciales en el flujo de caja podrían ser eso, la compra del lote, los permisos, los seguros, el material y la maquinaria que necesito para arrancar, ¿no es cierto? Desde que yo pongo la primera piedra ya voy a necesitar material, máquinas, equipos, entonces toda esa inversión y aún no he puesto la primera piedra y ya he sacado dinero. ¿Qué otros elementos son del flujo de caja? Ingresos y egresos de la operación. Ya cuando empiezan, volviendo al ejemplo que hablábamos ahorita, cuando ya iniciamos la construcción de nuestro edificio, ¿no es cierto? Cuando ya iniciamos la construcción de nuestra torre, entonces ahí sí ya empiezo a vender apartamentos y voy recibiendo ingresos por esas ventas y también voy, ¿qué? Teniendo egresos, pagando la nómina, pagando los materiales, los proveedores y se va ejecutando, ¿qué? El proyecto. Conclusión, un segundo elemento del flujo de caja son ingresos y egresos de la operación. Miremos un tercero, el momento o periodo. ¿A qué le llamamos momento o periodo? Esto es muy importante. Momento o periodo, como su nombre lo indica, es el tiempo exacto en el cual se hace el ingreso o el egreso de los recursos. Un ejemplo, usted compra una máquina que le dura según su vida útil y solo le produce durante 2 años, pero el proyecto dura 5 años. ¿Qué quiere decir? Que usted cuando finaliza el año 2 debe ¿qué? Volver a comprar la máquina o cambiarla por una que le dé más, ¿cierto? Entonces, momento o periodo significa el mes, si lo estoy haciendo por meses, o el semestre, si lo estoy haciendo por semestres, en el cual me van ingresando y saliendo los recursos. ¿Qué sucede también? Usted puede en un mes hacer la venta. Usted dice, listo, vendí hoy un apartamento, 300 millones de pesos, pero le ingresa todo el dinero ahí en ese mismo mes. No, ese mismo mes de pronto le ingresa una sola parte con lo que se lo separan, ¿no es cierto? El otro mes hacen otro pago. Entonces, el momento o el periodo es en el cual yo voy registrando cada uno de esos ingresos que me van eh, llegando al proyecto y también voy registrando los pagos que voy realizando durante ¿qué? El periodo. Esos son los elementos del flujo de caja. Ahora vamos a mirar la estructura, porque el presupuesto de tesorería no tiene elementos, sino tiene ya es una estructura. Por lo que decíamos, prácticamente esto va a ser una ejecución, ¿cierto? Obviamente uno presupuesta, uno espera manejar ese presupuesto en la tesorería. En el camino lo puede ir modificando, ¿cierto? Pero prácticamente hay una estructura primordial y es la siguiente. ¿Qué encontramos primero? Todos los ingresos operativos. ¿Cuáles son todos los ingresos operativos? Todos ingresos aquellos con los cuales manejo o todos aquellos ingresos con los cuales yo tengo por la ejecución de mi objeto social.
por la venta de apartamentos, si vendo apartamentos, si soy constructor, si soy una fábrica de ropa, por la venta de ropas, en fin, todos los ingresos que voy teniendo los voy registrando ahí. ¿Qué tenemos después? Le voy quitando los egresos operativos. Fíjense en que en cada uno de estos ítems, así como en la guía que ustedes me imagino ya revisaron, estamos colocando el signo para que usted sepa prácticamente si se le suma o se resta. Entonces, tomamos todos los ingresos y empiezo a restarle ¿qué? Los egresos. Seguimos. ¿Esto qué me da? Eso me da un total, ingresos menos egresos, me da efectivo generado por la operación. ¿Me sobró dinero o no me sobró dinero? De lo que me ingresó, cuánto pagué o cuánto saqué, ¿cierto? De cuánto dispuse y obviamente si me resultó algún valor positivo, genere efectivo o por lo contrario tengo negativo, no me alcanzó. Sigamos. Después le sumo las actividades de financiación. Si yo me apoyo en un crédito, como decían ahorita el compañero, si yo le pido a los socios hacen una inversión, capitalizan el proyecto, le inyectan capital al proyecto, sumo esas actividades de financiación. Le quito las actividades de inversión. ¿Cuáles son las actividades de inversión? Su nombre lo indica. Las inversiones que yo haga. ¿Ok? Grandes inversiones, no de la compra y venta y los pagos que hago de nómina y demás, no. Las grandes inversiones que voy a ¿qué? A realizar si es que las hago. ¿Qué tengo después? Menos los dividendos. ¿Qué son los dividendos? Acá quiero detenerme un minutico. ¿Alguien sabe a qué le llamamos dividendos? Ya lo habíamos mencionado anteriormente. ¿Quién me cuenta qué son los dividendos? Cuando ustedes escuchan dividendos, ¿a qué creen que nos referimos? Dividendos. En sí, las utilidades a distribuir pues en los socios del proyecto, Muy compañía. bien, muy bien, Jason. Dividendo le llamamos a eso, como usted lo acaba de decir. Son todas las utilidades que le repartimos a los socios o accionistas del proyecto de la empresa. Cuando yo voy a repartir las utilidades, como son socios accionistas, yo llamo ¿qué? Dividendos. Voy a repartir los dividendos, las utilidades que cada socio tiene, obviamente. Y esto nos da a las actividades de financiación le resto lo que invierto, las inversiones que hago, le resto los dividendos que le pago a los socios si los pago, porque si no los pago, pues queda en cero. Y eso me da un aumento o disminución en mi efectivo, en la caja. Si ven que es muy similar al flujo de caja, un aumento o una disminución de qué? De mis recursos. ¿Qué Perdón, tenemos, señor? profe, una Dime, pregunta dime, respecto a claro, esos Gerson. dividendos. Sí, Entonces, señor. si en la política pues del proyecto no está esa distribución de dividendos, esta estructura del presupuesto, ¿cómo queda? Igual, pero ahí no se tiene en cuenta esa cuenta. La Pero no, estructura, no se tiene en sí, cuenta ningún monto ahí. O sea, ya no, sea no, no, porque, se quedan porque, ceros porque y el igual efecto va a ser es el un mismo. monto que está dentro de la empresa, el proyecto en este caso, pero pues no va a Sí, salir, pero tampoco se considera como parte de no, como un adicional, no, tampoco se no, considera no, así. no, Gerson, lo que pasa es que en la gran mayoría de proyectos, de megaproyectos, llamémoslo así, que son de largo plazo y llamamos largo plazo 5, 10 años, hay inversionistas que entran y colocan sus recursos, ¿no es cierto? Y ellos que esperan, muchas veces dicen, bueno, pero por lo menos anualmente vaya dando utilidades. Yo no voy a esperar de que prácticamente si vamos a construir un puente, el puente Pumarejo en la entrada de Barranquilla, que dura 10, 15 años y yo hago parte de los socios de la inversión, yo sé que me va a quedar después la renta
venta del peaje o en fin, pero de todas formas la inversión que yo hice en recursos, en dinero, yo necesito también tener una rentabilidad. ¿Por qué, Gerson? Cualquier socio en cualquier proyecto, ¿por qué coloca su inversión ahí? Esperando una rentabilidad, ¿no es cierto? Que puede hacer que esa rentabilidad en estos periodos no se dé porque estamos hablando de pronto de meses o de semestres, pero cuando ya hablamos de proyectos de largo plazo que duran muchos años, los accionistas sí esperan la mayoría de veces tener dividendos al menos de la inversión realizada, ¿ok? Entonces, la estructura del presupuesto no cambia. Eso es como cuando veíamos la estructura, llamémoslo así, del estado de la situación financiera o anteriormente llamado, antes de la NIF, llamados balance general. ¿Qué decíamos? Si la empresa no tiene vehículos, entonces, bueno, no se coloca, a veces no colocan la cuenta vehículos en cero, no, sino que no colocan vehículos, ¿sí? Y no pasa nada, pero la estructura del activo seguía siendo la misma. Si tiene vehículos, bueno, los reflejos, vehículos tanto, ¿cierto? Acá pasa lo mismo. Y usted acaba de decir algo muy importante. En la política del proyecto no se contemplaron dividendos. Quiere decir, bueno, que el inversionista está esperando es al final del periodo, cuando se acabe ya todo el proyecto, recibir sus recursos, la inversión que hizo, más los dividendos o rentabilidad esperada. Ah, bueno, pero en cuanto a la estructura del presupuesto, sigue siendo la misma. ¿Cuál es la opción? O no colocan dividendos o pueden colocar menos dividendos y dejarlo en blanco o en ceros. Da lo mismo. De todas formas, el efecto también ahí en la estructura va a ser la misma porque va a ser cero o no va a restar nada. ¿Ok, Gerson y compañía? Perfecto, profe. Muchísimas gracias por su Dale, aclaración. gracias a usted por preguntar. ¿Esto qué me da? Aumento o disminución de caja. ¿Sí? ¿Cuántos recursos me quedaron de mi estado de tesorería en ese momento? Pero ¿qué sucede? Vamos a suponer que yo cerré el 2024, perdón, con 100 millones de pesos, ¿cierto? Ingresaron como 1.000 millones y pagué como 900 millones. ¿Cuánto me quedó? 100 millones. Pero al iniciar, yo debía haber iniciado con un efectivo, ¿no es cierto? Yo debía tener unos recursos. Si no, ¿cómo iba a operar? Es el que vimos en una anterior web, capital de trabajo. Usted tiene que tener unos recursos ahí disponibles, ¿cierto? Para poder operar, para poder ir pagando, porque mientras le empiezan a ingresar recursos, usted debe tener algo. Entonces, aquí, cuando llego a este resultado, le debo sumar ¿qué? Ese efectivo con el cual inicié el periodo, ¿cierto? Y el 31 de diciembre del 2005, lo que yo tenga en ese momento, le debo sumar ¿qué? Con lo que arranqué el 1 de enero, ¿cierto? Así, cada año va a ser, le voy a sumar con lo que inicié ese periodo o ese mes. Si estamos hablando de meses, ¿con cuánto el primero del mes siguiente inicié en efectivo? ¿Cuánto? Antes de sumarle todos los ingresos del mes y quitarle todos los egresos del mes. Entonces, a lo que me da en ese resultado, si es un aumento o disminución de caja, le voy a sumar ¿qué? El efectivo inicial, el efectivo con el que inicié el periodo. Y a eso le voy a restar ¿qué? El efectivo mínimo. ¿Qué es el efectivo mínimo? El efectivo mínimo es un recurso que yo debo tener calculado y decir, mi empresa o mi proyecto funciona con X cantidad de recursos mensualmente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo mensualmente debo tener un capital de trabajo claro. Yo debo decir, todos los meses yo necesito tener 10 millones de pesos.
eso me vale en servicios, arriendo, nómina, en fin, es el efectivo mínimo con que yo debo tener. Entonces, al efectivo inicial, cuando ya se lo sumo al resultado, le voy a quitar ¿qué? El efectivo mínimo que tengo para operar. Y ahí sí me va a dar un efectivo disponible. Quiere decir que si aquí al final tengo recursos disponibles, son para invertir o mirar qué hacer. ¿Por qué? Porque ya aparté, llamámoslo así, el efectivo mínimo. Ya separé lo que necesito para este mes, ¿ok? Entonces, prácticamente, muchachos, esta es la estructura de nuestro presupuesto de tesorería. Esta es la estructura que nos pide la actividad de esta fase que hagamos. Prácticamente esto es lo que esperamos ver en la actividad. ¿Con qué? Con los valores, ¿cierto? Con los valores que ¿qué? Que usted va a añadir en cada periodo. ¿Ok? Este efectivo disponible, pregunto, ¿qué será para el otro mes o para el otro periodo? Cuando yo finalizo acá el último resultado, este efectivo disponible, ¿este qué será? Este será el inicial del próximo periodo. Ese va a ser el ¿qué? El inicial del próximo periodo. ¿Ok? Prácticamente esto es lo que vamos a obtener o lo que vamos a necesitar para nuestra actividad. La TIR y la VAN, quiero mostrarles aquí, esta es la estructura del flujo. No me voy a detener mucho acá para no confundirlos con lo del flujo, con lo ahorita. Pero, ¿qué quería decirles? Prácticamente así es que debemos mostrar la actividad. Aquí a mano izquierda la estructura del presupuesto y aquí cada mes, mes 1, mes 2, mes 3, mes 4 o año 1, año 2, como lo vayan a manejar, ¿cierto? Los conceptos y al final ya el valor que le va a quedar, si es disponible o si le va a hacer falta. ¿Dudas o inquietudes hasta ahí, muchachos? ¿O todo ok? Al menos una manita arriba o un ok para saber que están por lo menos escuchándome. Vamos a mirar entonces aquí. Prácticamente esta es de las sesiones que tenemos más cortas en nuestro curso, en nuestra fase, y me voy a permitir compartirles el curso, ¿ok? ¿Qué tenemos en este curso? ¿Qué tenemos para esta fase? ¿Ok? Tenemos la siguiente actividad. Yo la había descargado, no sé si está aquí. Campus virtual, No, esta no es campus virtual. Voy a abrirla aquí que yo la había descargado. Vamos a mirar la guía. Vamos a mirar la guía que tenemos acá para poder desarrollar los procesos y voy a compartirla aquí. Tenemos la siguiente guía. ¿Qué me dice o qué me pide a mí la guía de esta fase? Y acá la tenemos. ¿Cuál es la actividad que tenemos que desarrollar en esta fase? Es la siguiente. Tenemos acá la guía. ¿Qué me dice la guía? Las actividades que usted va a desarrollar en el componente práctico es trabajo individual, pero espérenme, quiero mirar acá donde dice en el entorno evaluación, que son en el entorno evaluación. Bueno, aquí, en el entorno evaluación, usted va a presentar, ¿cierto? El análisis sobre el presupuesto de tesorería
y las alternativas de solución, ¿cierto? ¿Cómo lo va a hacer? Miremos acá lo que nos dice en la actividad. La actividad dice, actividad individual. Usted va a elaborar el presupuesto de tesorería teniendo en cuenta el siguiente formato. Es el mismo formato que acabamos de revisar en la webconferencia. Mírenlo, el mismo, ¿cierto? Lo vamos a hacer acá anual lo vamos a hacer, ¿ok? ¿Qué debemos hacer? Tenga en cuenta que el efectivo mínimo calculado en el paso 3 utilizando, bueno, asuma que los excedentes o déficit que se evidencian en el presupuesto para el siguiente periodo son temporales, proponga de manera justificada algunas estrategias, asuma que excedentes o déficit se evidencian en el presupuesto para el siguiente periodo semestral, cuáles son permanentes, proponga de manera justificada algunas estrategias para manejar el efectivo. ¿Qué vamos a hacer? Van a entregar un Excel, ¿cierto? Un Excel, voy a compartir toda la pantalla para que cada vez que me cambie de diapositiva o de archivo, ustedes puedan ver exactamente lo que yo también estoy viendo. Listo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí nos dan una plantilla adicional, ¿no es cierto? Una plantilla adicional con 65 periodos. Pero si ustedes observan, son periodos semestrales. O sea, son semestres, ¿ok? ¿Qué más tenemos acá? Nuestra guía. ¿Qué me dice la guía? En un Excel van a colocar esta misma estructura, ¿sí? Y van a hacer para cada semestre los ingresos, los tenemos aquí, mírenlo, en los ingresos, ¿cierto? Aquí tenemos los ingresos para cada semestre, aquí nos los da como base desde el primer semestre hasta el último semestre, cómo vienen siendo los ingresos, ¿no es cierto? Y van a ser todo el Excel, los ingresos. Los egresos los van ustedes a asumir. ¿Alguien ha podido ingresar al simulador el RIX? Pregunto. De los que están conectados, ¿alguien ha podido? Yo intenté y no me dejaba correrlo. Por eso pregunto si alguien pudo manejarlo el RIX. Yo intenté y no me dejaba correrlo. Sí, No pues sé el si. RIS, hola, profe, el RIS es más como la aplicación que se baja, es un Excel. Sí, Pues exacto, prácticamente, realmente pero sí tiene sus complejidades, inclusive lo estamos sí, manejando, o yo lo estoy manejando en otra materia, sí, pero sí, es que realmente es medio confuso. sí, Pero exacto. de dejar entrar, a mí sí me dejó descargarlo. Obviamente tiene sus pasos ahí medio complejos, pero al final pude descargarlo. Ok, Obviamente esos escenarios son, no sé, es que realmente son como se proyecta, sí tiene sus complejidades, aunque en el exacto. paso anterior también lo manejamos. Inclusive Sí, sí, ahí pero enviamos exacto. algo, pero no fue como tan concreto, Tan como claro, tan, sí, sí, exacto. ¿Qué pasa aquí? Aquí yo qué les voy a pedir. Los ingresos operativos vamos a tomarlos acá de la plantilla. Estos ingresos, ¿sí? Estos ingresos. Y los egresos operativos vamos a tomar como el 40% de cada ingreso, de cada uno de estos en el mismo periodo, ¿sí? Egresos operativos, tomémoslo como el 40%. Un ejemplo, si yo digo los ingresos operativos en este semestre fueron 1.000.000, ¿qué voy a tomar de egresos? 400.000 pesos, ¿ok? 400.000 pesos. ¿Qué actividades de financiación o de inversión necesito que ustedes asuman? Asuman actividades de financiación. Usted me puede decir, en este año veo bajito el flujo o el presupuesto, lo veo cortico, voy a inyectarle capital en este décimo o en este 22º semestre, voy a financiar 2.000.000 o voy a pedir 20 millones, ¿sí? Que asumamos cifras. ¿Cuál es la intención de este componente práctico? Uno, que usted pueda proyectar el presupuesto total. Dos,
que me lo sepa analizar. Cuando usted ya tenga el Excel completo, que usted diga, ah, bueno, en el año quinto veo un déficit o no me alcanzó. Mi estrategia, acá lo colocamos, mire, proponga de manera justificada algunas estrategias para manejar el efectivo. Entonces, ¿qué van a hacer? Hacen ustedes el Excel, proponen unas actividades de financiación, unas de inversión, y déjenlo como le dé. Si le da negativos en algunos días, déjenlo. No importa. Ese es el presupuesto proyectado. Necesito escuchar su análisis. Ay, bueno, profe, en el semestre 10 no nos alcanza el dinero. La estrategia es que en ese mismo mes voy a solicitar una financiación al banco o a los socios que inyecten X cantidad, o mejor en el banco porque más adelante puedo irlas pagando, ¿no es cierto? El mismo veo que más adelante tengo excedentes que me van a permitir pagar una cuota. Eso es lo que quiero. Yo no voy a mirar que el presupuesto de tesorería todos los semestres le dé positivo y que le sobre mucho. No, porque pues esa no es la idea. La idea es que proyectemos y si le da, o si le da bien, también si le dio en todos positivos y en todo le quedó efectivo disponible, bueno, entonces, ¿qué estrategia usted pone para incentivar el crecimiento de la empresa? Les voy a dar un ejemplo. Si a mí me dan un presupuesto y yo veo que todos los meses es positivo y sobran bastantes excedentes de efectivo, yo empiezo a decir, cada mes voy a sacar X cantidad que según el presupuesto lo puedo hacer. ¿Para qué? Para ir colocando otra inversión o para dejar un CDT. Eso permite, porque no es negocio, muchachos, que ninguna empresa se llene de plata en los bancos, ¿sí? Que ninguna empresa se llene de plata en la caja fuerte. ¿Por qué? Porque la plata la debemos tener rentando, produciendo, ¿no es cierto? Si a mí me están quedando excedentes de efectivo semestralmente, dado el caso de esta actividad, altos o un buen porcentaje, aparte del sacar el mínimo con el que yo aseguro la ejecución de todos los meses, ¿qué voy a hacer? Ah, bueno, entonces cada mes voy a sacar esa X cantidad y voy a invertir en esto, voy a invertir en esto. Entonces, fíjense que hay estrategias para cuando no alcanza, ¿cierto? ¿Cómo nos vamos a financiar? ¿Qué voy a hacer? ¿En qué periodo? ¿Ese mismo periodo o un periodo antes para prepararme? ¿Sí? Eso es lo que quiero escuchar. Y si es positivo, entonces, ¿qué vamos a hacer con esos excedentes de capital? ¿Ok? Entonces, ustedes, ingresos, repito, de la plantilla, vamos a tomar los ingresos, egresos, vamos a tomar el 40% de los ingresos y actividades de financiación de inversión, quiero que ustedes mismos propongan ahí. Quiero que ustedes mismos me identifiquen un efectivo mínimo. ¿Cuál es el efectivo mínimo según la proyección que ustedes ven, según los egresos, según las ventas? ¿Cuánto es? Ese efectivo mínimo debe ser permanente, por lo menos cada año, o sea, cada 2 semestres el mismo. Que si aumenta cada 2 semestres, o sea, cuando cambia el año, aumente muy mínimo, ¿no? De pronto la inflación, ¿ok? Para que tengamos en cuenta eso también en qué, en la proyección. Cada uno va a hacer eso. Lo monta en el foro tal como lo dice acá, ¿no es cierto? Y de manera grupal, ¿qué se necesita de manera grupal? Acá lo dice. Van a, en PDF, ¿sí? Van a colocar el presupuesto completo con el problema planteado y la formación de las estrategias o alternativas, mírenlo acá dice, para generar la liquidez. ¿Ok? La idea es que por grupo me entreguen ese informe, pero que cada uno sí haga su proyección de qué, del Excel, muchachos. Yo sé que estamos en otro nivel, yo sé que estamos en la especialización ya, pero es importante de todas formas que en este ejercicio, si cada uno de los del grupo haga la proyección en Excel. Usted, eso es muy fácil. Copian y pegan los ingresos, después sacan el 40%, corren la fórmula en Excel,
montan la estructura del presupuesto, piensan unas estrategias de inversión, calculan el mínimo y lo corren y les queda hecho cada uno individual. Y después, pues, entre todos consolidan y hacen en PDF, hacen el documento como tal, donde digan este es el presupuesto planteado y la gestión o las alternativas para mejorar la liquidez que el grupo propone son estas y estas. ¿Ok? ¿Dudas o inquietudes hasta el momento acerca de la actividad que debemos realizar? ¿O está clara la actividad a Profe, realizar? buenas noches. Hola, Buenas noches. Buenas noches. ¿cómo estás, profe? Bien, Profe, yo gracias. tengo una duda. No sé si es que no escuché bien. Bueno, en el formato en el Excel, la información está por semestre, ¿sí? Hay Sí, varios señora. años. Sí, señora. Entonces, digamos, está el año 2025, ese sería solito Sí, digamos, un cuadro. sí. El 2024, 1, 2023, 2 cuadros, 3, 4, Ajá. ¿así? Sí, sí, señora. Mira, acá los tienes también enumerados. Estás viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, Acá los señor. tienen numerados. Este sería el primer periodo, segundo periodo, tercero, cuarto. Si tú miras, vienen por semestre. Cada año trae dos valores. Sí, semestre 1, semestre 2. Es como si lo hiciéramos por meses o por años. Da lo mismo, ¿sí? Son periodos. ¿Ok? Lo Sí, que yo pero me refiero, profe, es, digamos, el otro cuadrito que tenemos que hacer, donde tenemos que poner el Excel, donde vamos a poner el efectivo, más arriba, este, este este. cuadrito, ¿sí? Sí. Lo hacemos las 45 veces que aparece allá, Las 65 creo 45, que son. las, las Sí, 65 veces, hacemos ese exacto. cuadrito 65 veces, ¿sí? 65 veces, pero a nivel horizontal, ¿no? Porque son periodos. A nivel Ok. horizontal, periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, periodo 5, periodo 6. Cada columna es un periodo, ¿me hago entender? Sí, Voy señor. a hacerlo. Sí, no con confianza, si no lo hago aquí. Mira, vamos a suponer que yo tengo acá ingresos. Bueno, voy a ponerlo aquí, a aumentar voy a aumentar acá el Excel para que lo vea. Entonces, un ejemplo, yo coloco ingresos, egresos, resultado. Voy a hacerlo solo con estos tres, ¿cierto? ¿Y qué coloco acá? Eh, periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, periodo 5, periodo 6, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Del Excel, de la primera hoja, copio, llamémoslo así, los primeros 4 o 5 valores, ¿cierto? Y los voy a pegar aquí en la otra, ¿va? Entonces comienzo a pegarlos aquí. Aquí me los pega por columna, pero bueno, acá, entonces, ¿qué digo acá? Acá son 199, en el otro son 200, en el otro son 300, en el otro son 400. Esto lo copio, ¿no? Los egresos, ¿qué voy a decir del egreso? Los egresos son el 40% de este, entonces este por 0.4. Listo. Y entonces, ¿qué hago? Corro la fórmula, sí, corro la fórmula, ¿sí me entiende? Acá es 0,4, Esa era 0.4, la sí. pregunta, si había que hacerlo las 65 veces. Sí, 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 pero no, pero mira, es que esto es lo que les quiero mostrar. Y después, ¿qué hago? Esto menos esto, da igual. Mire, y ya lo corro. Miren, las Señor, 65 veces usted lo hace en 15 minutos, no se preocupe. ¿Ok? ¿Qué es lo importante ahora? Vuelvo y repito, ya que lo estoy haciendo acá. Vamos a suponer, acá voy a dar un ejemplo, voy a cambiar una cifra para que me dé aquí a ti un ejemplo. Entonces, fíjense que aquí me dio en rojo negativo y que también tengo otro valor aquí. Entonces, ¿qué quiero que ustedes me digan? Según el presupuesto de tesorería, en el periodo 2
voy a tener un déficit de 200 pesos. En el periodo 4 de 100 pesos. Para contrarrestar eso, un ejemplo. En el primer año voy a sacar un crédito, entonces colocan acá financiación. Un crédito de 500 pesos o de 5,000 y esos 5,000 como va a arrastrar acá los demás. Entonces, pero ¿qué pasa? Me lo entregan así me lo entregan como está ahí y ya en las alternativas, en el análisis es donde me van a decir eso. En el periodo 2 hay un déficit, pensamos hacer esto. En el periodo 4 con eso haremos esto y esto para que nos alcance. O si les queda como lo teníamos acá anteriormente, así todos positivos, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con qué? Con todo esto que me está sobrando. Si ya saqué el mínimo, ¿sí ven? Eso es prácticamente lo que esperamos que coloquen ustedes dentro del proyecto, dentro de la actividad. ¿Me hago entender? ¿Le quedó claro lo del Sí, Excel, por señor. favor? Sí, Ah, señor, es bueno. correcto. En el tema de lo de actividades de financiación, actividades de inversión, lo de dividendos, usted dijo que si era pues de autoría de cada uno, ¿no? Sí, pero ténganlo, ¿no? No es que porque les doy la libertad, Gina, yo sé que usted no, pero, Hay que y los que están analizar. conectados, pero coloquen, digan, bueno, yo creo que en tal periodo vamos a necesitar cambiar la máquina, o ya estamos creciendo en ventas, vea, esto es un buen análisis, en tal periodo, porque aquí las ventas, vea, en la plantilla me dice que las ventas, los datos históricos arrancan de 26,000 pesos. Y miren en cuánto terminamos, en 1,000,000 o en 700. Entonces usted puede decir, vea, en el periodo 26 ya paso de los 100,000, ya debo cambiar la máquina o ampliar mis ventas, entonces necesito más producción, necesito más materia prima, necesito inyectar capital, en fin, eso es lo que quiero escucharles. ¿Ok? ¿Alguna otra duda o inquietud, Gina? Le agradezco entonces si le quedó claro Gracias. bajar la No, mano profe, porque ya pensé quedó que, claro. bueno. No, gracias. Bueno, todos los demás también ya completamente claro. Una manita arriba o algo, un ok para saber que sí. Bueno, muchachos, entonces cualquier duda, cualquier inquietud, estaré atentos. Ustedes saben que todavía tenemos casi 15 días para realizar la actividad. Esta va hasta el 20 de enero. Voy a hacer un CIPAS por ahí si alcanzo finalizando esta semana, si no, iniciando la otra, para ya mirar puntualmente la actividad si tienen alguna otra duda o inquietud, pero ya para mirarle la tablita y de pronto la estrategia si las quieren compartir o algo, para que podamos pues tener ese CIPA si ustedes lo desean. Yo de todas formas lo programo y les envío la invitación para el que tenga alguna duda o algo ya en cuanto a la actividad puntual, la pueda hacer. Cuéntame, Dailin. Profe, buenas noches. Yo tengo Buenas una noches. pregunta. Claro, con gusto. Es que estoy revisando la guía en el punto del trabajo colaborativo. Esa información también la tomamos de las tablas que realizamos del trabajo individual. Sí, señora. Claro, pero la que es ya el informe que van a presentar, ustedes se ponen de acuerdo cuál, ¿no? Porque cada cual hizo a su manera y en lo colaborativo ya consolidan, llamémoslo así, o cada uno pues determina en grupo cuál envían. Ah, ok, listo, profe. O sea, todo el desarrollo se va a hacer de manera individual y luego sí en el grupo escogemos como que según lo que cada uno analizó y el desarrollo Eso. que se hizo, Y eso escogemos es lo uno que para el suben al entregable. entorno de evaluación. Muy bien. Ah, Y listo, eso es lo que listo. suben al entorno de evaluación, con el nombre de los que participaron en el proceso. Listo, profe, muy claro. Muchas gracias. Bueno, Dailin, a ustedes cualquier cosita, muchachos, vuelvo y les repito, nos vemos en el CIPAS y ya les miro como tal muy puntualmente la actividad. Que estén muy bien, gracias por su compromiso, por conectarse siempre y que Dios los bendiga. Chao, chao. Gracias, profe. Hasta Chao. luego. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, hasta luego.